Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea del video de hoy es hablar sobre mecánica aplicada. Mi nombre es Maximiliano Rojas, para los que no me conocen. Vamos a ver en esta clase el concepto de posición, velocidad y aceleración y vamos a hablar un poco también de todo lo que se va a ver en la materia en general. La idea de atacar estos conceptos de posición, velocidad y aceleración es poder plantear las ecuaciones de posición de una partícula y poder a partir de ellas encontrar la velocidad y la aceleración, encontrar las ecuaciones correspondientes utilizando el concepto de derivada. Bien, antes de eso vamos a hacer la introducción a la materia. La materia es mecánica aplicada. Vamos a ver el análisis de los cuerpos en movimiento y hay dos grupos de estudio o dos grandes temas de estudio. El primero es la cinemática, que es estudia la geometría del movimiento, es decir, esto que hablamos al principio, la relación entre desplazamiento, velocidad y aceleración. Y el segundo grupo de estudio es la cinética, que lo que estudia son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, la masa y la cantidad de movimiento, puesto que la fuerza que yo le aplico a un cuerpo cambia su cantidad de movimiento, es decir, si yo le aplico una fuerza a un objeto, este se va a mover dependiendo de la intensidad de la fuerza. La idea con esto es poder plantear ecuaciones que puedan predecir, el movimiento que van a ocasionar las fuerzas que yo aplico. Y bueno, acá como es un curso destinado a lo que es petróleo, extraje acá la máquina de extracción de petróleo, la que se ve generalmente en el campo. Y bueno, acá lo que podemos ver o remarcar son todos los esfuerzos. Acá por ejemplo tenemos una palanca de freno. Tenemos el freno, la manivela, todos los esfuerzos a los que está sometido esta estructura, ¿sí? Nosotros durante el curso, ahora vamos a ver más adelante, vamos a ver lo que es el motor, palanca de frenos, transmisión, embragues. Pero primero, en esta primera parte de la materia, vemos lo que es, como habíamos dicho, posición, velocidad, aceleración, ¿sí? Acá podemos ver que hay muchos puntos de apoyo, muchos puntos de esfuerzo para estudiar. Entonces, ¿cuáles van a ser los estudios que vamos a ver en este curso de mecánica? Bueno, vamos a estudiar lo que son los ejes, los que son lo que son los árboles. Acá tenemos un eje, acá tenemos un árbol. Vamos a ver lo que son los sistemas de frenos. Vamos a ver lo que es la transmisión por correa, que es lo que vemos acá, y la transmisión por cadena, que es lo que vemos acá. Muchas de estas partes son las que contienen la máquina, por ejemplo, para la extracción de petróleo, que es la que vemos acá arriba, ¿sí? La vamos a estudiar por separado, vamos a estudiar los esfuerzos a los que están sometidos y vamos a ver el diseño también de algunas de estas partes. Entonces arranquemos por los conceptos principales. El primero es el de la posición. Una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta, que es el dibujo que tenemos acá arriba, se dice que se encuentra en movimiento rectilíneo, es decir, la partícula se va a mover, puede moverse en la dirección hacia la derecha o hacia la izquierda, y si lo hace sobre una línea recta, es movimiento rectilíneo. En un determinado tiempo la partícula ocupa una determinada posición. Entonces lo que hacemos, o sea, nosotros tenemos la partícula inicialmente aquí, y en un determinado tiempo la partícula va a encontrarse en otra posición. Entonces tomamos el punto O como referencia y medimos la distancia que recorrió la partícula desde el punto O hasta este punto nuevo P. Esa distancia la llamamos X. Si nosotros medimos esa distancia, dejamos definida la posición de la partícula, ¿sí? Entonces es bastante sencillo. Lo que tengo que hacer es trazar una línea por donde se va a desplazar la partícula. Trazo un punto de referencia que es este O. Y a partir del punto de referencia, si la partícula se mueve hacia la izquierda, hacia acá, hacia este lado, o hacia la derecha, marco la posición midiendo la distancia que se alejó del punto de referencia. ¿Mm? Bueno, la distancia la vamos a medir en metros, ¿sí? La posición puede ser positiva o negativa, es decir, si yo me muevo hacia la izquierda es negativa y si me muevo hacia la derecha es positiva, ¿sí? Y
Esto de que se mide en metros es para el Sistema Internacional de Unidades, SI. Para el sistema inglés se utilizará pies. Bueno, acá como iba a ser una clase inicialmente presencial, había planteado esta pregunta: ¿cuál es la posición de la partícula en la figura? La podemos resolver. Si cada uno de estas divisiones representa un metro, tendríamos un total de 5 metros. O sea que la posición, en este caso, la posición de la partícula es 5 metros. ¿Sí? Se puede encontrar la relación entre la posición y el tiempo, y se puede realizar una gráfica correspondiente. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica que relaciona la posición de la partícula con el tiempo, ¿sí? Esto se puede hacer en Excel, ahora lo vamos a ver. Acá está un poquito lo que habíamos hablado recién. Para el sistema internacional vamos a medir la posición en metros y el tiempo en segundos, y para el sistema inglés en pie. Entonces vamos a ver cómo se arma esta gráfica. Es muy sencillo. Lo que hay que hacer es tomar los valores de tiempo, anotarlos. Por ejemplo, acá el tiempo a los 0 segundos, el tiempo a los 2 segundos, el tiempo a los 3, y tomar la posición en la que se encuentra la partícula para ese tiempo. Por ejemplo, para este caso, para el tiempo 0, la posición de la partícula era 0 metros. Para el tiempo de 2 segundos, la posición era 16 metros. Para el tiempo de 3 segundos, la posición es de 24 metros, y así sucesivamente. Se pueden poner tantas mediciones como uno quiera y va a hacer que sea más exacto el gráfico y más exacta la ecuación, ¿sí? Eso va a ser dependiendo de los datos que yo pueda tomar o que tenga o que me den el problema. Bueno, una vez que hacemos esta tabla con el tiempo y con la posición, podemos hacer el gráfico, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo acá tengo el gráfico hecho, pero lo vamos a volver a hacer. Vamos a insertar una dispersión. En la dispersión vamos acá a seleccionar los datos. Vamos a agregar en los valores de X, vamos a poner el tiempo. Vamos a ponerlo, valores de X, ahí tiempo. Y en los valores de Y vamos a poner la posición. Y tenemos finalmente los puntos marcados, ¿no? Estos puntos de posición tiempo. Lo que vamos a hacer es agregar una línea de tendencia. Vamos a elegir una polinómica. Mientras mayor sea el grado del polinomio, más exacto va a ser. Por ejemplo, un orden 4. Nos miramos que la ecuación va a quedar así. La gráfica va a quedar así, perdón. Un orden 3. Va a quedar muy parecida. Fíjense que queda muy parecida a la que teníamos acá, ¿sí? O sea, simplemente trazando los gráficos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos obtener la ecuación. ¿Cómo la podemos obtener la ecuación? Bueno, vamos acá, dar formato a la línea de tendencia, presentar la ecuación en el gráfico. Entonces, esta es la ecuación que relaciona la posición y el tiempo, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Veamos si le podemos hacer un zoom. ¿Qué tengo acá? Bueno, acá en el I, ¿quién me representaría? Me representaría la posición X, ¿sí? Y acá la X, que está X al cubo o X al cuadrado, la X solita y un término independiente, ese sería el tiempo, ¿sí? Simplemente el tiempo va a ser X y la posición va a ser Y, ¿sí? Es solo cambiar un poco lo que veníamos trabajando. De esa manera hacemos el gráfico, de esta manera encontramos la ecuación, y con esta ecuación de posición Y en función de X, que sería posición en función de tiempo, de esa manera podemos encontrar después la ecuación de velocidad y la ecuación de aceleración, ¿sí? Volvamos entonces a la presentación. Ya vimos cómo encontrar esto. Trazamos, hicimos el Excel. Vamos ahora al concepto de velocidad. ¿Cómo definimos la velocidad de una partícula? Bueno, en un instante consideramos la partícula P en un instante de tiempo. Por ejemplo acá, la partícula P en un instante de tiempo T. Y un instante después, esa partícula va a ocupar la posición P', que es esta de acá, ¿no? P'. Avanza una cantidad delta X, que esa es la posición, perdonen. Esa es la posición. Y obviamente transcurrió un determinado tiempo que lo vamos a llamar delta T,
O sea que inicialmente la partícula se encuentra aquí, se desplace hasta el punto P', que es el segundo, con doble tilde. El tiempo que se agregó es un delta t. Supongamos, podemos poner algún número. Acá el tiempo es 5 segundos. Y acá en el punto P' es 5 segundos más un delta de tiempo que puede ser un segundo. Entonces esto va a darnos 6 segundos. ¿Sí? La posición cambió una determinada cantidad de metros, delta x. ¿Cómo determinamos la velocidad a la que hizo este cambio de posición la partícula? Bueno, la determinamos haciendo el cociente entre el delta x y el delta de tiempo. Es decir, tengo que hacer el cociente, la división entre esos dos parámetros, ¿sí? Entre el parámetro delta x y el parámetro delta tiempo, ¿sí? Esa va a ser la velocidad promedio. ¿En qué unidades se va a medir? Metros sobre segundo para el sistema inglés, o metros sobre segundo para el sistema internacional, o pie sobre segundo para el sistema inglés, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar el límite, es decir, tomar intervalos de tiempo cada vez más pequeños. Ese es el concepto de límite, ¿sí? Hacer que el intervalo de tiempo en el que yo estoy analizando todo esto sea muy chiquitito, ¿sí? O sea, yo por ejemplo estoy con una línea de tiempo, ¿no?, dividida en donde cada uno de estos segmentos es un segundo. 1, 2, 3, y este es el tiempo en segundos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tomar un intervalo muy pequeñito, es decir, tomar así intervalos muy pequeños, infinitesimales, por eso es delta tiempo tendiendo a 0. Si yo tomo esos intervalos muy pequeños, lo que voy a hacer es tener el concepto de derivada, ¿sí? Entonces ya en vez de tomar intervalos de tiempo y de posición grande, voy a tomar intervalos cada vez más pequeños. Por ejemplo, acá tengo los delta x. Si esto es 1, esto es 2, esto medido en metro, ¿no? 1 metro, 2 metros. Y tomo intervalos cada vez más pequeños. Paso al concepto de diferencial, ¿sí? En vez de llamarse delta, es diferencial, ¿sí? Es algo que es como sumar infinitesimales, que haga que la resolución del problema sea más preciso. En vez de tomar números enteros como los que vemos acá, tomamos intervalos muy pequeñitos, ¿sí? Ese es el concepto de derivada. Entonces la velocidad como va a quedar definida como la derivada de la posición, que esto era la posición, con respecto al tiempo. Para la aceleración, para el análisis de la aceleración es muy parecido. ¿Qué hacemos? Tomamos la partícula que se encuentra acá inicialmente, la partícula P con el instante t, y lo que hacemos es analizar la posición de la partícula P', esta es la posición nueva, y analizamos el tiempo, el delta de tiempo, es decir, el cambio en el tiempo, cuánto cambió el tiempo desde que estoy en la posición P hasta la posición P', y vemos la velocidad que tenía la partícula en la posición P y la velocidad que tenía en la posición P', que para este caso es mayor, es decir, tenía una velocidad que era la inicial y le agregué un delta de velocidad, es decir, incrementé un poco la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define la aceleración promedio? Bueno, como el cambio de velocidad con respecto al tiempo, es decir, cuánto varió la velocidad, este delta de velocidad, con respecto a cuánto varió el tiempo, ¿sí? Eso puede ser, para no verlo tanto en ecuaciones, la aceleración de un automóvil, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un automóvil que está parado, está a 0 km por hora. Esa sería su velocidad en un semáforo. Y uno, cuando el semáforo está en rojo, está con esta velocidad, y cuando el semáforo se pone en verde, la velocidad automáticamente, si pisamos el acelerador, supongamos, durante 2 segundos, y llegamos a 40 km por hora, 2 segundos, 3 segundos, estoy poniendo un número, ¿sí? Entonces, ¿cuánto varía el delta B? El delta B sería 40 menos 0, y eso me da 40 kilómetros por hora, porque estoy tomando la velocidad inicial, que sería esta, y la velocidad final, o la que yo quiero analizar, que sería esta otra, ¿no? Hago la diferencia, final menos inicial, y salgo el delta. Y lo mismo con el tiempo, ¿sí? Delta de tiempo, tiempo final menos inicial. Acá habría que ver cuánto demoré en llegar a estos 40 kilómetros por hora. Podemos poner un valor, supongamos unos 5 segundos, ¿sí? Y el tiempo inicial 0, o sea que el delta de tiempo es 5. Hago la división, 40 dividido 5, y ahí encontraría la aceleración promedio, ¿sí? Para el caso de un automóvil.
Ahora, ¿qué pasa? Podemos hacer lo mismo que antes. Podemos tomar el límite, es decir, tomar intervalos de tiempo cada vez más pequeños, tendiendo a cero. Cortar el análisis de tiempo, es decir, tenía la partícula inicialmente acá, en P. Llegó hasta el punto P'. Estos son intervalos de tiempo de 1 segundo. 1, 2, supongamos que acá son 3 segundos. En vez de analizarlo con números enteros, analizábamos con intervalos cada vez más pequeñitos, de por ejemplo 0,00001 segundos, ¿no? Y de esa manera llegamos a este concepto. Aplicamos el límite haciendo que el intervalo de tiempo sea cada vez más pequeño. Y eso nos da como definición la derivada, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Como recordamos anteriormente, la velocidad era la derivada. Si volvemos para arriba, la velocidad que era la derivada de x de la posición con respecto al tiempo, entonces la aceleración va a ser 2 veces la derivada de la posición con respecto al tiempo. Con esto no se compliquen, ahora vamos a ver en un ejemplo cómo se resuelve las derivadas, ¿sí? La aceleración obviamente se representa mediante un número algebraico, ¿sí? Poner rojo. Mediante un número algebraico, o sea un valor, puede ser positivo o negativo. Un valor positivo me indica que la velocidad aumenta. Por ejemplo, la partícula se está moviendo más rápido en la dirección positiva. Tengo la partícula, como ven acá, se está moviendo en esta dirección. Inicialmente tiene esta velocidad, pero cuando llega al punto P' tiene una velocidad P' que es mayor, como lo vemos acá. Entonces, para este caso, la aceleración es positiva. El otro caso para que la aceleración sea positiva es el siguiente, que la partícula se mueve más lento, pero en la dirección opuesta. Es decir, la partícula se está moviendo hacia la izquierda, por lo tanto el cambio de posición es negativo. Sin embargo, la velocidad en este punto, que es el inicial, tiene un valor, y cuando voy a analizar la velocidad cuando pasa por el punto P' es menor. ¿Ven? Esta línea de velocidad es menor que esta otra. Este vector, velocidad, son vectores. Entonces, para este caso, la aceleración sería positiva porque se está desacelerando, si quieren. Después la aceleración también puede ser negativa, es decir, acá tengo los dos casos. Tengo la partícula inicialmente aquí, pasa a esta posición P', y la partícula al inicio tiene una velocidad v, y cuando la analizo en el punto P', la velocidad v' es menor. Entonces, en ese caso, la aceleración es negativa, ¿sí? Eso sería un caso donde yo acelero o tengo una velocidad al inicio cuando estoy partiendo un semáforo y después la velocidad la voy bajando, ¿no? En el caso del automóvil. Y el otro caso es que la velocidad al inicio tenga este valor, ¿sí? Y luego cuando lo analizo en el punto P', la velocidad se hizo más grande. Entonces en ese caso la aceleración también es negativa, ¿sí? Que vimos lo de la aceleración, cómo puede ser positiva o negativa, vamos a hacer directamente el ejemplo. En el ejemplo lo que tenemos es la ecuación de posición, que ya vimos cómo determinarla a través de un Excel, a través de los valores de posición y tiempo de la partícula, y lo que tenemos que hacer es encontrar las ecuaciones de velocidad y aceleración, que eso lo vamos a hacer aplicando el concepto de derivadas. Para eso, acá al costado tienen la tabla de derivadas, vamos a ver cómo se usa, y así vamos a ver cómo llegar a las expresiones. Lo vamos a plantear aparte, acá en un Paint para poder rayar. Bien, entonces empecemos. Nosotros tenemos la función x igual a 6t al cuadrado menos t al cubo. Entonces esta función es una función que depende del tiempo, es lo mismo que lo que vemos acá. Acá y sería nuestra x y nuestra x sería el tiempo, ¿no? En este caso k es una constante, sería este 6, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hacer la derivada de toda esta función? Bueno, nos vamos a la tablita y vemos acá que es una suma de funciones. O sea, x es una función de t, acá tenemos una función de t y acá tenemos otra función de t. O sea que estaríamos en este caso. ¿Bien? Suma de dos funciones. ¿Cómo se resuelve? Se hace la derivada
de cada una de las partes. O sea, hay que hacer la derivada de este término y la derivada de este segundo término. Vamos entonces con el primer término. O sea, vamos a hacer la derivada del primer término. El primer término es 6 por t al cuadrado. Estaríamos en un caso como el que vemos aquí, ¿no? Lo podemos pintar de azul para ir cambiando los colores. En este caso vemos que yo tengo una función que depende de x o depende del tiempo por una constante k. Entonces es este caso. ¿Cómo se resuelve? Hay que hacer la derivada de la función, o sea, la derivada de esta función t, y dejar la constante k multiplicando con el mismo valor. O sea que va a ser 6 por t al cuadrado y esto lo voy a derivar. ¿Sí? Y el segundo término lo vamos a derivar ahora en adelante. En el siguiente paso. Entonces, lo que tengo que hacer es derivar este término. Vamos a hacer en verde el t cuadrado. Y para eso vamos a usar esta expresión. ¿Ven? ¿Qué me dice esta expresión? Que lo que tengo que hacer yo, si tengo un exponente n, es bajarlo. ¿Ven? Lo bajo multiplicando a mi función y le resto 1. Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces sería 6, no le hacemos nada porque es una constante, bajo el 2, ¿sí? Y a la función, al exponente le resto 1, ¿sí? 2 menos 1. A este término le podemos hacer ya directamente lo mismo porque caeríamos acá en lo que está en verde. ¿Cómo se hace? Se baja el exponente, en este caso el exponente es 3, bajo el exponente y le resto 1, 3 menos 1. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría 6 por 2 es 12, t, 2 menos 1 es 1, t a la 1, menos 3, t y 3 menos 1 es 2, 3t cuadrado. ¿Ven? Llegamos a la expresión que tenemos acá. 12t menos 3t cuadrado. Acá el 1 generalmente no se pone, ¿sí? Y hay que hacer exactamente lo mismo para encontrar la aceleración. En este caso, la derivada de una constante por una función. Fíjense que la función lo que vamos a derivar es el 12t ahora, este de acá. O sea, vamos a transcribirlo, sería 12t menos 3t cuadrado. Vamos a derivar el 12 por t. Estaríamos en este primer caso, tengo una constante por la función, la constante la dejo como está, en este caso la constante es 12. Ahora va a ser la derivada segunda, ¿no? 12 por t, que es la función que voy a derivar, que sería el equivalente a tener esto. En el caso de que tenga una t solita, no se aplica esta regla, se aplica esta de acá, t o x, y me da 1, o sea que sería 12 por 1, menos, y para este término hay que hacer exactamente, hay que usar esta de acá. Hay que bajar nuevamente el exponente, o sea que sería 3 por 2, y restar 1, t a la 2 menos 1. ¿Sí? Entonces fíjense que me va a quedar esto. Me va a quedar exactamente lo que tenemos acá abajo. 12, acá tenemos el 12, y 3 por 12 es 6, es este 6, t a la 2 menos 1 es t a la 1. ¿Tá? De esa manera se utiliza la tabla de derivadas, igual lo vamos a hacer algún otro ejemplo en algún otro video y si no en la clase, para encontrar las expresiones de la posición, velocidad y tiempo. Así que espero que haya quedado claro. Después lo que tenemos o lo que pueden hacer es, a partir de los valores de las ecuaciones, perdón, de posición, velocidad y aceleración, trazar las gráficas. ¿Sí? Le dan valores al tiempo, como hicimos la tablita, le dan valores al tiempo, obtienen los valores de velocidad y van trazando los puntos. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Espero que les sirva y bueno, nos veremos en la clase.
¿Cómo vamos a encontrar entonces